Una vez visto plexos, vamos a hablar de las polineuropatías. Hay muchas polineuropatías. Vamos a hablar de las dos, si se quiere, más conocidas y más frecuentes. La primera de ellas es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una enfermedad aguda del sistema nervioso que afecta a las raíces nerviosas, espinales, nervios periféricos y ocasionalmente a los nervios craneales. Vamos a recordarnos acá, donde nosotros tenemos la médula, tenemos las astas anteriores y las astas posteriores. Nosotros sabemos que el conjunto de axones que salen de los núcleos sensitivos en las astas posteriores y el conjunto de haces o axones de las neuronas que están en las astas anteriores motoras atraviesan lo que es la sustancia blanca de la médula, donde ellas van a formar los cordones medulares y ellas van a salir, ese conjunto de axones van a formar un haz nervioso y un conjunto de haces que atraviesan esa sustancia blanca de la médula, van a formar lo que se llama la raíz nerviosa. Por eso el síndrome de Guillain-Barré es lo que se considera una polineuropatía aguda. Cuando estamos hablando de una polineuropatía, estamos hablando que afecta simultáneamente varias raíces nerviosas y también la podemos llamar más específicamente una polirradiculoneuropatía. ¿En qué se diferencia este término? Cuando hablamos de poli, es que afecta a varias raíces simultáneamente. Radículo es que está afectando raíces nerviosas. Y la apatía significa que también estas raíces están patológicas, están enfermas. Entonces, ella va a afectar a las raíces nerviosas espinales, o sea, de cada segmento medular. También va a afectar los nervios periféricos, es decir, va a afectar las neuronas que están en las astas laterales de la médula y también va a afectar, por supuesto, las raíces ganglionares simpática y parasimpática que salen justamente de estos segmentos laterales. Se dice que es aguda porque cualquier enfermedad la podemos clasificar en aguda y crónica. Aguda cuando se presenta súbitamente y de una manera, de una gran intensidad o con mucha sintomatología. Ese es agudo. El término crónico es cualquier patología que tiene más allá de 6 a 8 semanas. Y su presentación normalmente va a ser gradual. Entonces, es importante ver cuál es la lesión anatómica que se está presentando en este paciente que tiene el Guillain-Barré. Entonces tenemos las células nerviosas dañadas provocan una parálisis ascendente. Esta es una célula normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Nosotros aquí estamos viendo el axón. Bien, esto que estamos viendo acá es la vaina de mielina. Recordemos que la vaina de mielina es la que permite. ¿Para qué existe la vaina de mielina? Que se divide en capas como las capas de una cebolla. Ella rodea los nervios porque sirve como aislante de qué? Del potencial de acción o corriente nerviosa que está transcurriendo en el nervio. Vamos a recordar que la corriente nerviosa es tipo saltatoria, no es una corriente continua saltatoria porque estos espacios, estos segmentos donde en el trayecto del nervio no hay vaina de mielina se llaman los nódulos de Ranvier. Entonces, la conducción nerviosa, la corriente pasa de un nódulo de Ranvier a otro en esta forma, por eso se llama una corriente saltatoria. Ahora bien, cuando tenemos un Guillain-Barré, la célula nerviosa dañada se daña porque justamente se destruye esta capa de esta vaina de mielina. Aquí la podemos ver íntegra y aquí la vemos destruida. Por lo tanto, interrumpe la transmisión de la corriente a lo largo del trayecto nervioso. Y ella produce una parálisis ascendente porque ella normalmente se va a producir desde los miembros inferiores hacia arriba. Va tomando las áreas. Entonces, la clínica se refiere a los signos y los síntomas y esto es importante porque esta polineuropatía o radiculoneuropatía
el diagnóstico más frecuente es el clínico, o sea, por la presentación que tiene, cómo se presenta en el tiempo y los síntomas que presenta. Los síntomas aparecen entre 1 a 2 semanas y es monofásica, es decir, va a empezar primero por un espacio, por ejemplo, va a empezar los síntomas, por ejemplo, por los pies o por los tobillos más frecuentemente y va a empezar de forma simétrica. Vamos a recordar que esta parálisis también se le conoce como una parálisis periférica ascendente. Bien, lo primero que ella va a presentar suele aparecer las parestesias, esa sensación de hormigueo, de disminución de la sensibilidad y paradójicamente dolor. Y luego debilidad muscular, ya sabemos lo que es debilidad muscular, donde va a sentir disminuida su fuerza muscular. Las debilidades suelen aparecer en músculos proximales. Músculos proximales, estamos hablando de los músculos que están en relación a la línea media. Bien, esta debilidad se va a presentar en forma simétrica y asociada a la pérdida de reflejos. Es decir, si lo tiene en un miembro inferior, lo tiene en el otro. Cuando nosotros exploramos, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos, por ejemplo, el reflejo patelar, etcétera, van a decir que ellos va a producir arreflexia. Por eso también se le llama una parálisis flácida. Entonces, fíjense, los miembros inferiores son los más afectados que los superiores y se crea un progreso ascendente, aunque hay muchas variantes. Pero en la mayoría de los casos, los primeros síntomas empiezan en los miembros inferiores, particularmente en los tobillos, y de ahí se va aproximando hacia la pierna, hacia los muslos, etc. Ahora fíjense, el diagnóstico neurológico. Entonces, esto es importante porque entonces así recordamos un poco cuál es el síndrome de neurona motora superior y de neurona motora inferior. Vamos a recordar que no solamente el Guillain-Barré está clasificado dentro de las lesiones de neurona motora inferior. Hay muchas otras patologías que vamos a ver después cuando veamos miopatía. Entonces, fíjense, los signos que va a tener esta parálisis, ¿qué es parálisis? Parálisis es ausencia de movimiento, porque no hay fuerza muscular, no hay tono muscular. Característicamente en el Guillain-Barré vamos a tener un típico síndrome de neurona motora inferior. Es decir, que si nosotros preguntamos cuál tipo de parálisis es el que vemos en el paciente con un Guillain-Barré, es característico del síndrome de neurona motora inferior. Entonces, ¿cuáles son esas características? La distribución, o sea, en qué áreas vamos a ver esto. Entonces, vamos a ver que en este síndrome de neurona motora inferior es distal. Ya dijimos que va a estar hacia las extremidades y empezábamos por los miembros inferiores. Donde vemos los reflejos osteotendinosos están disminuidos, están ausentes. El tono muscular puede estar, depende de la evolución de la enfermedad, si está en un inicio o ya está en fase de recuperación. Puede estar conservado en un inicio, disminuido o una disminución crónica que puede quedar como secuela, y estos son pacientes que toda la vida van a necesitar rehabilitación. Atrofia muscular, fasciculaciones, que es lo que estamos hablando, perdón, hablamos del reflejo osteotendinoso. Cuando hablamos del tono muscular, que es la tonicidad muscular, vamos a tener ese tono, puede estar conservado, no está espástico. Por eso se habla de una parálisis flácida, la parálisis del Guillain-Barré. Las fasciculaciones se refieren a contracciones involuntarias de grupos o segmentos musculares. Aquí puede estar presente esas fasciculaciones espontáneas. Y estas fasciculaciones se pueden presentar tanto en los miembros como a nivel de algún par craneal. Por ejemplo, del tercer par, del séptimo par, del quinto par. Va a tener, en la presencia de atrofia, entonces nosotros vamos a tener que va a estar ausente en la fase aguda. Atrofia significa una disminución de esa masa muscular. Y
esta atrofia no se presenta en un cuadro agudo, pero en uno crónico sí se va a presentar. Pero esta atrofia, más que todo, en la fase crónica, o sea, cuando ya la persona queda con una lesión permanente como secuela de la enfermedad una vez que se recupera, porque disminuye la fuerza muscular y disminuye la fuerza de contracción y depende del número de semanas y si la persona no realiza rehabilitación, queda con una atrofia permanente. Podemos conseguir algún reflejo arcaico o un reflejo patológico, por ejemplo, en un adulto, que es el signo de Babinski. Entonces, el signo de Babinski no va a estar presente en el síndrome de neurona motora inferior. Entonces, vamos a recordar que una lesión de neurona motora inferior es aquella donde la lesión se presenta desde la neurona del asta anterior motora, siguiendo el trayecto de la vía eferente que va, los axones que van de esta neurona motora en el asta anterior hasta la unión mioneural, hasta la placa motora. Entonces, como la lesión está a ese nivel, porque son ese trayecto, la mielina de esos nervios son los que se ven afectados por esa enfermedad, se comporta como una lesión de neurona motora inferior. En cambio, vamos a ver que si fuese una lesión de neurona motora superior, estamos hablando que la lesión está en corteza o en alguna parte del trayecto entre corteza y tallo cerebral, que no es el caso, porque ya dijimos que ahí actúa de manera, tiene una distribución distal y periférica. Entonces, vamos a definir criterios diagnósticos para el Guillain-Barré típico. Siempre hay casos, ¿verdad?, que se escapan de la norma, o sea, esto es lo más frecuente, pero no significa que todos los pacientes con un síndrome de Guillain-Barré presenten estas características. Entonces tenemos características que sugieren fuertemente el diagnóstico. Progresión de los síntomas de días hasta 4 semanas. Hemos visto pacientes que en cosa de 2 o 3 días la enfermedad avanza a toda velocidad. Entonces empezaron con una parestesia y terminan prácticamente con una parálisis. Incluso esto es bien importante tenerlo en cuenta, la progresión, la evolución de los síntomas, debido a que este paciente es el paciente que vamos a ver en una unidad de cuidados intensivos en su fase aguda inicial, porque nosotros sabemos que el músculo diafragma, que es el responsable de los movimientos de los músculos respiratorios, se pueden paralizar porque este Guillain-Barré puede afectar el nervio frénico, que es el nervio que inerva lo que es los músculos de la respiración y particularmente el diafragma. Si el diafragma se paraliza, no se da el acto respiratorio y el paciente muere de un paro respiratorio agudo si ese paciente no se lo pone en un ventilador. Luego tenemos simetría relativa y entonces tenemos la velocidad con que se instala el cuadro. Desde los primeros síntomas y en cosa de horas o pocos días, ya el paciente puede estar grave y puede haber compromiso de su vida, como les mencioné. Está la presencia también de simetría relativa de los síntomas. La simetría absoluta es rara, es decir, simetría relativa es, por ejemplo, tiene tomado los 2 tobillos, los 2 miembros inferiores, tiene tomados los 2 miembros superiores, pero tenemos más síntomas en uno de los miembros superiores que en el contralateral. Está afectado un par craneal, por ejemplo, del lado derecho, pero no el izquierdo. Por ejemplo, tiene una ptosis palpebral del lado izquierdo por una parálisis del elevador del párpado superior, del tercer par, pero no está tomado, por ejemplo, el del lado contrario. Tiene síntomas o signos sensitivos leves a moderados, es decir, los signos sensitivos no son tan agudos, el dolor no es tanto la característica del Guillain-Barré como la debilidad y la parálisis. El involucramiento de nervios craneales, especialmente, y esto es importante, la debilidad facial bilateral. Involucramiento de los nervios es que fuera de afectar los nervios periféricos, está tomando
los nervios craneales, o sea, lo que corresponden a los pares craneales, que ya nosotros vimos, que son los que se encuentran en tallo cerebral. Particularmente, va a afectar bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y uno de los nervios que más frecuentemente se ve involucrado es el nervio, el séptimo par, el nervio facial, que sabemos que se encuentra en protuberancia. Y vamos a tener característicamente una debilidad facial bilateral. Por eso es importante discriminar una parálisis facial periférica por una lesión en el trayecto del núcleo de origen del séptimo par a una producida por un Guillain-Barré, que entonces estamos viendo que aquí es bilateral. En cambio, cuando la vemos más frecuentemente, es un hemicuerpo que está afectado cuando hay una parálisis facial central o periférica. Y esto es un signo importante. Inicio, también esto es importante, afortunadamente, inicio de la recuperación de 2 a 4 semanas después que se instala la enfermedad aguda. Entonces, después de que la enfermedad cesa su progresión, o sea, llega a un punto de lesión y de ahí se queda estable clínicamente con los mismos síntomas. Por eso estas 4 semanas son clave, normalmente son las semanas en que este paciente lo vamos a tener en una terapia intensiva. Porque estos síntomas son los momentos en que está más agudo y luego va a haber lo que se llama la remisión de la enfermedad. Se conoce como remisión de la enfermedad cuando espontáneamente la enfermedad cesa y desaparece. Y en este caso lo que va a cesar, y que es lo que podemos evaluar nosotros clínicamente, son los síntomas. Otra característica es la presencia de disfunción autonómica. Cuando estamos hablando de una disfunción autonómica, ¿se acuerdan cuando les hablé inicialmente? Que estaban tomadas las astas laterales, entonces va a haber afección de órganos o vísceras que están controladas por el sistema simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Entonces va a haber, por ejemplo, una incontinencia vesical, o sea, a nivel de una incontinencia urinaria, porque está afectado el esfínter vesical, o también puede estar afectado el esfínter rectal anal. Entonces puede tener evacuaciones espontáneas. Bien, también puede presentar otros síntomas autonómicos, como pueden ser taquicardias, bradicardia, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener este tipo de manifestaciones. Otro aspecto es la ausencia de fiebre al inicio. Cuando hablemos de ausencia de fiebre al inicio, es porque no hemos hablado de que estamos hablando desde la parte clínica del Guillain-Barré. Entonces, la fiebre, ¿qué nos indica? La fiebre es un mecanismo que está, como ya vimos en el repaso, el termostato del cuerpo, donde se activa lo que es la fiebre, el aumento de la temperatura corporal, se va a ubicar a nivel ¿de dónde? Del hipotálamo, que es el que regula la temperatura corporal. Entonces, esta parte, como nosotros hablamos que lo que está tomado es tallo cerebral, fundamentalmente, pero no está tomado diencéfalo, y el hipotálamo está en diencéfalo, entonces la fiebre no se presenta al inicio. ¿Y por qué yo menciono fiebre? Porque la fiebre es un síntoma característico cuando hay un proceso infeccioso. Y el Guillain-Barré, la etiología o la causa más frecuente de Guillain-Barré son las infecciones, aunque hay una causa que se considera inmunológica, pero eso todavía no está claro, por mecanismos inmunológicos espontáneos. Pero puede ser, por ejemplo, un Guillain-Barré post-HIV-Sida, un Guillain-Barré por una infección bacteriana aguda, por ejemplo, por el Staphylococcus aureus, un Guillain-Barré posterior a una infección por paludismo, o por cuadros virales tipo la enfermedad, la Zika, que la tuvimos aquí en Venezuela. También se están viendo cuadros de Guillain-Barré post-COVID-19. Entonces, ¿cómo vamos también a nivel del diagnóstico? Entonces, todo lo que mencionábamos ahorita son características para tomar en cuenta, para hacer el diagnóstico, pero son características clínicas de signos y síntomas.
Es decir, en dónde lo presenta, cómo lo presenta, en qué tiempo lo presenta. Ahora vamos a hablar de características a nivel de las pruebas diagnósticas, es decir, las pruebas que no son el examen físico o el examen clínico que nos permiten suponer de que está presente el Guillain-Barré. Entonces, cuando lo primero que uno de los protocolos que se cumple es la punción lumbar, ¿verdad? La punción lumbar es para extraer cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo del canal medular porque recuerden que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. Entonces, si hay una infección sistémica, por ejemplo, SIDA, Zika, una infección bacteriana aguda o la misma tuberculosis, entonces el germen que está en la sangre también, por supuesto, va a estar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces le realizamos una punción lumbar y vamos a encontrar una presencia de la disociación albúmina citológica, más de 55 miligramos por decilitro. ¿Esto qué significa? La albúmina es la proteína más abundante en la sangre. Ahora bien, la cantidad de albúmina o proteínas en el líquido cefalorraquídeo no debe ser más allá de 100 miligramos por decilitro. Esa es la cantidad normal que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Cuando, por supuesto, hay un proceso de destrucción de la vaina de mielina, de tejido muscular, etc., en ese proceso de destrucción de la célula, se libera una cantidad de proteínas de esas células o tejidos que murieron. Y por supuesto, aumentarían la cantidad de proteínas en sangre. Entonces, esas proteínas, en este paciente que tiene este proceso de Guillain-Barré agudo, tendría que tener las proteínas elevadas en sangre y por supuesto van a aumentar a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando estudiamos citológicamente, o sea, estudiamos la parte celular del líquido, microscópicamente el líquido cefalorraquídeo, encontramos que tiene un aumento más allá de lo normal de las proteínas y tiene muy pocas células. Y también puede tener a la vez menos de 7 leucocitos por mililitro cúbico, es decir, por milímetro cúbico. ¿Por qué? Porque los leucocitos son los glóbulos blancos, que son un tipo de glóbulos blancos que van a ejercer una función de defensa del organismo ante un ataque de un germen. Pero recordemos que el Guillain-Barré ocurre de una manera súbita, aguda, y el cuerpo, y además en un paciente que probablemente tiene un problema inmunológico, por lo tanto sus leucocitos o glóbulos blancos no están elevados y también eso se refleja en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué vamos a tener en el líquido cefalorraquídeo? Un aumento de las proteínas o hiperproteinemia y vamos a tener escasas células, en este caso muy pocos glóbulos blancos. También vamos a tener hallazgos electrofisiológicos típicos. A esto se refiere ¿qué? Esto se refiere cuando le hacemos una electromiografía, donde la electromiografía nosotros vamos a determinar el voltaje o microvoltaje que está presente en las placas motoras de los diferentes grupos musculares. En eso consiste este examen y vamos a ver los potenciales de acción que se generan, no solamente en un miembro, sino en el contralateral. Y vamos a ver un aplanamiento de estas curvas de la electromiografía. Entonces, fíjense, esto es un cuadro de un estudio que se hizo a nivel global. ¿Cuáles son los síntomas? Porque hay otras patologías, como vamos a ver, que pueden presentar síntomas similares. Entonces, fíjense, el síntoma más frecuente es la debilidad muscular. ¿Y por dónde empieza? Por los miembros inferiores. Y va ascendente, ¿bien? O sea, va a tomar de muslo hacia arriba. Parestesia, sensación de adormecimiento mezclado con dolor, 63%. Una menor proporción, dolor. O sea que si tenemos un cuadro con dolor con debilidad muscular, pero no hay mucho dolor, pudiera ser un Guillain-Barré. Si hay mucho dolor, pudiera ser otra patología, como vamos a ver luego cuando veamos el diagnóstico diferencial. Cuando debilidad y dolor, o sea, que estén presentes tanto debilidad y dolor simultáneamente, 14%, o sea, no siempre. Normalmente va a estar más frecuentemente la debilidad sola o el dolor aislado, pero no juntos. Debilidad y parestesia, menos frecuentes todavía. Dolor y parestesia, muy poco.
Debilidad y compromiso de esfínteres, ¿se acuerdan cuando hablamos cuando estaba afectados los nervios autonómicos? O sea, es una pequeña proporción en una fase inicial que puede presentar esto. Entonces, el síntoma más importante es la debilidad muscular, el segundo la parestesia y en último término el dolor. Entonces, vamos a establecer entonces que el síndrome de Guillain-Barré es una polirradículo neuropatía aguda, por lo que explicamos, es una polirradículo neuropatía, por lo que explicamos a nivel anatómico, es aguda por el tiempo en que se instala y se llama poli porque toma varios miembros simultáneamente y es aguda por su forma abrupta y acelerada en que se instalan. Pero cuando nosotros hablamos de un diagnóstico diferencial, entonces no podemos encajonar a todos los pacientes que presenten estos síntomas y debilidad muscular, etcétera, como un Guillain-Barré. Entonces, es importante, antes de señalar esto, que el Guillain-Barré, algo importante que hay que hacer en el paciente es preguntarle antecedentes infecciosos. Es decir, por ejemplo, si el paciente sintió síntomas de gripe o tuvo una gripe o tuvo una infección reciente de algún tipo semanas antes de que se presentara este cuadro, porque eso nos permitiría realmente establecer un síndrome de Guillain-Barré. Ya dijimos que una de las causas fuera de la inmunológica eran las infecciones. Por ejemplo, un paciente que tuvo COVID y al mes de haber tenido lo tuvo asintomático, pero tenía la prueba del PCR positivo, entonces cuando presenta el cuadro del Guillain-Barré, entonces ya pudiéramos asociar clínicamente este cuadro y nos ayudaría a establecer un diagnóstico clínico de Guillain-Barré antes de hacer una punción lumbar o una electromiografía. Entonces, ¿con qué lo podemos, qué otras enfermedades pudiera ser o con qué lo pudiéramos confundir? Con neuropatías agudas. Por ejemplo, con la porfiria. ¿Ok? La porfiria es una enfermedad genética donde hay una anormalidad de en la hemoglobina de los glóbulos rojos, lo que hace que estos glóbulos rojos, que también nosotros lo tenemos en la fibra muscular como mioglobina, sean defectuosos. Entonces vamos a tener, cuando este cuadro esté agudo, destrucción de fibras musculares y eso también produce debilidad muscular y pudiera ser periférica, por eso lo pudiéramos confundir. Puede ser una neuropatía del paciente, por ejemplo, una neuropatía traumática, por ejemplo, una lesión a nivel tibioperonea que no se resolvió, una lesión a nivel patelar, una lesión femoral, una lesión como vimos las lesiones de plexo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no se rehabilitó y quedó con una lesión, puede presentar esta debilidad, pero ¿cuál es la diferencia? Esta neuropatía normalmente no va a ser una polineuropatía, sino una mononeuropatía. Es decir, la vamos a tener, por ejemplo, en el miembro inferior derecho y nada más allí, o en el miembro superior izquierdo, pero no lo vamos a tener simultáneamente en todos los nervios, entonces puede ser una neuropatía aislada. Pero como no es una polineuropatía, no la vamos a meter como un Guillain-Barré. Entonces, vamos a tener también que otros cuadros que pueden presentar estos síntomas es la difteria, que es un cuadro infeccioso que en su fase aguda, aunque hoy en día prácticamente no se ve porque sabemos que los niños tienen la inmunización para la difteria. Entonces, nosotros vamos a tener que esto pudiera presentar también una toxicidad de las fibras musculares y presentar debilidad muscular. Algunas toxinas, por ejemplo, como cuáles. Las toxinas, por ejemplo, que se usan para los productos germicidas, bactericidas, los metales pesados como el cobre, el hierro, el plomo, que se usan en algunas industrias. Podemos tener también las vasculitis, que son unas enfermedades inmunológicas que afectan a los vasos sanguíneos y por supuesto un músculo que no tenga una buena irrigación sanguínea va a presentar debilidad muscular. La enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que es degenerativa, que se ubica y destruye las neuronas motoras de todo lo que es la médula. Y esta es una enfermedad que se relaciona
con lo que llaman virus lentos o retrovirus, pero se ve asociado a costumbres típicas de estas personas que desarrollan esta enfermedad. Por ejemplo, se ubicó en personas que, por ejemplo, practicaban el canibalismo, donde había una persona que tenía esta enfermedad y se la transmitía a otra. También tenemos enfermedades de la placa neuromuscular. Botulismo. ¿Cuál es el botulismo? Es por la toxina botulínica. Entonces, el botulismo es producido por una toxina, la toxina botulínica, que es producida por un germen que va a inhibir la unión mioneural. Es decir, ustedes saben que el axón de la neurona motora tiene que liberar en la región presináptica la acetilcolina para que se unan los receptores de la membrana que está en la fibra muscular o el músculo efector en los receptores colinérgicos. Entonces la toxina botulínica ocupa estos receptores y no permite que se dé la contracción muscular. Entonces, por supuesto, se produce una parálisis. La miastenia gravis, que es una enfermedad que vamos a ver posteriormente, donde la vamos a ver en la parte de miopatías, donde lo que ocurre es que prácticamente no se produce el neurotransmisor acetilcolina, que es el mediador del potencial de acción en la placa motora. Hay otras, entonces tenemos neuropatías, tenemos enfermedades de la placa neuromuscular, enfermedades musculares, por ejemplo, hipocalemia, o sea, una disminución importante del potasio o del fósforo como elementos importantes para la estructura muscular y pueden producir debilidad muscular. Esto puede ser de origen nutricional o trastornos de absorción a nivel intestinal, de origen genético o adquirido. Tenemos la poliomiositis, que es una patología que vamos a ver cuando veamos miopatías. Tenemos la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es una destrucción por un proceso autoinmune de la fibra muscular. Luego tenemos enfermedades del sistema nervioso central. Poliomielitis, rabia. La poliomielitis y la rabia es uno de los diagnósticos, sobre todo la poliomielitis diferencial con el Guillain-Barré, porque también el cuadro clínico es típico de neurona motora inferior. Pero, claro, afortunadamente, como existen los procesos de inmunización hoy en día contra el polio, virus, esto ha disminuido, pero el polio se manifiesta de esta manera porque él va a destruir lo que son las neuronas de las astas anteriores, selectivamente. Entonces, produce una parálisis de neurona motora inferior. ¿En qué se diferencia? En que lo que nos pudiera hacer pensar que es un síndrome de Guillain-Barré y no una poliomielitis, es que en el Guillain-Barré se está presentando de una manera poli, es decir, que toma varios miembros de una vez. En cambio, normalmente la poliomielitis va a tomar un solo miembro. Es muy raro que tome, por ejemplo, o puede producir una paraplegia, pero no simultáneamente todo el cuadro. El virus de la rabia también ataca las neuronas motoras del asta anterior y es un cuadro similar. Igualmente, necesariamente, o sea, no es una polineuropatía, sino normalmente es una monopatía, es decir, un solo miembro. La mielitis transversa, donde nosotros vamos a tener una destrucción por un proceso autoinmune de la sustancia gris de las astas anteriores y de la sustancia blanca que pertenece al cordón frontal y en la parte anterior de los cordones laterales de la médula. La trombosis de la arteria basilar, por ejemplo, cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, entonces el territorio que irriga o que donde llega la sangre que transporta esta arteria basilar, que forma parte del polígono de Willis, es la arteria que irriga las neuronas del asta anterior. Entonces, por supuesto, si hay una isquemia, un infarto, o sea que no llega oxígeno a este tejido, el tejido muere y también se comporta como una lesión de neurona motora inferior.